Esta semana ha sido muy movida en materia económica, en materia política. Destacan varios hechos que sí quisiera comentar con el propósito de tener ciertos contextos que nos permitan tener nuestros propios puntos de vista relacionados pues, con la política, la economía, los negocios y cosas que puedan ser en cierta manera significativas. Para ponerlo en su contexto, por ejemplo, veía un video que a lo mejor seguramente usted vio y que hoy se publica en la mayoría de los medios nacionales. Un tema de una rivalidad exageradísima entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Una jueza, una jueza local de Veracruz, estaba aquí en la Ciudad de México esperando audiencia para ser recibida por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y de repente llegan 4 elementos, tres hombres y una mujer, de la Fiscalía de Veracruz, sin ningún documento en la mano. Solo la agarran, la abrazan, la suben a la fuerza a una camioneta diciéndole que está detenida. La hija desesperada gritando pues que ¿por qué? Que tiene un amparo, que aquí lo traen, se lo enseñan, no lo quieren ni ver. La suben a jalones y estirones, arrastras como se dice, a un carro blanco con placas del Estado de México y la llevan a la Fiscalía de la Ciudad de México. Vea usted y apoyados por miembros de la Guardia Nacional. Vea usted el contubernio descarado con tal de hacerle la guerra el Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Esta jueza, a pesar de estar amparada, no le respetan absolutamente sus derechos, les vale cacahuate, usan la brutalidad, usan el hostigamiento, violan la ley de manera tal que la acusan de tráfico de influencias, agravio de la fe pública y el servicio público. Pero la acusación proviene de una rivalidad política del gobernador de Morena, Cuitlavo García, que su único logro hoy por hoy público ha sido haber logrado que no se cobre dinero para entrar al baño en las gasolineras en el estado, y ya le demostraron que sí se cobra 5 pesos por entrar a para hacer pipí en el baño, pues vaya, para ser más claros, en las gasolineras de Veracruz. Una verdadera vergüenza porque, dice, sin uniformes, sin orden judicial, y ahí se queda muy claro un contubernio, un gobierno local de Morena con otro gobierno local de Morena, es decir, el de Veracruz con el de la Ciudad de México, pero además apoyado por la Guardia Nacional. Pues es evidente que para hacer un operativo de ese tipo se pusieron de acuerdo y están de acuerdo porque la Guardia Nacional es parte del Poder Ejecutivo Federal. Acuérdense que la Guardia Nacional es una institución que creó el gobierno de la República para la procuración de justicia, para defendernos. Pero aquí se trata de atacar a una jueza para que entienda Norma Piña, la de la Suprema Corte de Justicia, de que por las malas y por las malas y por las malas, así los van a tratar si siguen dándole palo a las acciones anticonstitucionales o a las leyes anticonstitucionales que el Poder Ejecutivo Federal está lanzando. De manera tal que en esto es increíble la intimidación de un poder a otro, el abuso de poder y la violación de la ley. De manera tal que es increíble porque la jueza pues terminó en una cárcel en un lugar que se llama el penal de Rancho Viejo, en Coatepec, Veracruz. O sea, se la llevaron de la Ciudad de México, literal, con amparo en la mano. Esto nos invita a pensar a todos los ciudadanos que aunque tengamos un amparo, le va a valer madre
al gobierno federal, al gobierno del estado o al de un municipio si los tres son del mismo partido político, como en este caso eran de Morena. Entonces, la verdad está cañón. La intensidad política en el país está desbordada. Tuve la oportunidad de estar en Michoacán, de estar en Querétaro y de estar en Morelos esta semana, viendo distintos temas, ¿no?, relacionados con negocios. Y resulta que fue deslumbrante, avasallador el derroche, la simulación, la promoción personal de servidores públicos en un descaro total. Estoy hablando de cientos y cientos de espectaculares de Claudia, de Marcelo, de Dan Augusto. Para ser claros, no vi uno solo de Ricardo Monreal, uno solo no lo vi. En las carreteras, en las ciudades, en Cuernavaca, por ejemplo, más de 120 espectaculares de Dan Augusto. Pero fíjense nada más, una simulación que nos buscan ver la cara a usted, a mí, al INE y a los tribunales electorales. Una revista marca Patito que se llama Punto y Punto, por ejemplo. Puedo ponerle un ejemplo. O que se llama Poder y Política. O que se llama Las Mujeres en el Poder. Una revista. Pues ponen el espectacular de la portada, que le hacen entrevista al aspirante. Y entonces, al publicar la portada, pues se atribuye que la contrató y la pagó el de esa revista. Y aparece la foto, pues, de Claudia, de Dan Augusto o de Marcelo presentando su libro, por ejemplo, Marcelo, en una ridícula violación a la ley, pero los protege el hecho de que ellos dicen, no, yo no soy, es el de la revista que contrató la publicidad. Eso ya lo hemos vivido en todo el país, pero es una verdadera vergüenza. Y si a eso le suman el día de ayer que fui a Cuautla y a Cuernavaca a ver un par de proyectos agrícolas, pues fue lamentable el bloqueo que se dio en la carretera Cuernavaca-Ciudad de México por los daños que se generan. Miles y miles de personas a pie buscando cómo llegar a sus trabajos o regresarse a su casa o lo que sea por un bloqueo. Un bloqueo que duró básicamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pegándole en la torre a toda la economía, pegándole en la torre. Estos son los síntomas y los signos de gobierno. Y obviamente estando en medio del tráfico y todo, te das cuenta de mil cosas. Pues ahora entiendo por qué hubo un mitin de 80,000 personas en el Monumento de la Revolución, tan solo para asistir a un encuentro ciudadano con la jefa de gobierno. Así dicen los cartulines. Voy a publicar unos en el Facebook por ahí que vi. Increíble, poste por poste. Fácil, debe haber unos 200,000 carteles pegados donde te invitan a que vayas al evento. Y luego te da un letrero sinicote: salida del transporte urbano a la 1:30 p.m. en el kiosco SPM, jueves 15, junta en el Monumento a la Revolución. Asiste. Y luego veías a gente con sus chalecos morados, servidores de la nación, tomando nota, tomando datos electorales, repartiendo cosas y todo eso, que pues no es que dé risa, es que es una violación a la ley electoral. Es una compra anticipada de votos o una manera de coercionar a la gente para que vaya en un acto político. La verdad, esto es lamentable, es detestable, son de esas cosas que a veces uno no entiende. Y la otra es que nadie le había dicho al presidente. Ya ven que habla con mucho orgullo de que el superpeso, que está bajando, que es una cuestión económica, como si lo regulara el gobierno, cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero solo los economistas lo entienden. Pues Moody's Analytics, una empresa internacional, plantea algo muy sencillo. Dice nada más, el gobierno de México pierde por cada 10 centavos que baja el precio del petróleo, o por cada 10 centavos que el dólar se deprecia,
abajo de 20.6 pesos por un dólar. Por cada 10 centavos, México pierde 4.355 millones de pesos en la depreciación. Y usted va a decir, ¿por qué pierde? Pues porque México vende barriles de petróleo en dólares y se los pagan en dólares, de manera tal que tan solo en los primeros meses que van de este año, casi 6, el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda da a conocer, viene en la prensa nacional, lleva perdidos 10.300 millones de pesos, tan solo por la cuestión cambiaria entre el peso y el dólar. Nadie le ha dicho al presidente de la República que cada vez que baja el dólar, el gobierno de la República recibe una dura cachetada, un balazo en el pie, porque ahora tendrá que recortar el gasto, porque son ingresos. Tendrá que pedir más deuda externa, a los bancos más dinero para sacar adelante los proyectos. Híjole, no lo sé, pero son las cosas de cuando eres político y la economía te vale y le pasas a segundo término. Esa es otra cosa. Esos son otros datos, etcétera, etcétera. Entonces, son de esas cosas que finalmente pues te ponen alerta a entender que el ejercicio del poder en México a nivel presidencial tiene que ser un equilibrio muy valioso, muy consciente en saber lo que estás haciendo. Un equilibrio entre saber de economía, de buscar vincularlo con la política, por eso economía política, vincularlo con las finanzas, con los ingresos, gastar conforme a un plan operativo anual y no se diga un presupuesto de egresos de la federación. Violarlo, cambiarlo, quitarle aquí para meterlo allá, distorsionar el presupuesto, adjudicar obras, no cumplir con las leyes respectivas. Es irnos a la época de las cavernas y es tener un gobierno de bolsillo o de monedero, como se dice, que le saca un centavo aquí y lo mete allá. Y la otra, lo más grave, irte a un gobierno autoritario en el que toma las decisiones por mis pistolas. Yo le mando dinero a Sonora, a Chihuahua, a Tabasco, a Veracruz o a la Ciudad de México, como me dé mi gana. A ver ustedes cómo le hacen, pero me mueven el dinero de aquí para allá. Incluso dinero asignado que tienen muchos estados o municipios, no se los dan. Simple y sencillamente porque no se los dan. Ah, te falta este papel. Ah, te falta esta otra cosa. Ah, te falta aquello. Y entonces se rompe con el pacto federal. Y solo se hacen lo que dice mi tata que hay que hacer. Solo mis chicharrones truenan. Yo mando, yo soy el poder, yo soy la democracia, yo soy México, yo soy la historia actual de México. Y entonces es cuando el absolutismo nos arropa a todos nosotros. Pero en fin, México afortunadamente sigue teniendo una economía generada por la iniciativa privada más que por el gobierno y saldrá adelante, no tengo la menor duda. Pero tenemos que estar atentos a no permitir que los abusos de poder, los excesos de poder, las desviaciones del poder, los engaños de poder nos conviertan en un país ya no de tercer mundo, de cuarto o de quinto, porque a veces los daños son irreversibles. Pero este sábado, pues con eso me quedo, con este comentario múltiple que no genera, que no tiene otra intención más que ser precisos y claros en el contexto de las cosas que suceden. Cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas, y el abuso y los extremos en todos lados, incluyendo en la iniciativa privada, así como en el gobierno, son malos para el país. En fin, saludos, que tengan un extraordinario día. Gracias.